Pues estamos en junio y en julio, perdón, y julio ya nos trae ahora, pues, grandes, acercamientos a la comunidad LGBTIQ+. ¿Y qué es lo que pasa en esta época del año? Pues se empieza a visibilizar un poco más este fenómeno, porque junio, sin duda alguna, es el mes de la comunidad. Y en honor a eso y en honor a que, pues aquí somos muy inclusivos y además nos gusta mucho hacerlo, pues tenemos aquí algunas recomendaciones vamos a descubrir algunos grandes personajes de la literatura LGBTIQ+. Y yo creo que además de tener este rasgo, que bueno, pues obviamente los ubica dentro de un tipo de literatura, yo creo que además de esto, pues ubica a estos personajes como grandes aportadores a la literatura, no solo de nuestro país, sino internacional. Y eso hay que tenerlo también muy claro. Independientemente de cualquier otra cosa, son grandes personajes por sí solos. Entonces, bueno, pues siempre tenemos algunos personajes que son muy específicos y que además se quedan muy clavados en nuestro imaginario, en nuestro corazón de lectores y demás. Como por ejemplo, uno de los personajes más emblemáticos, yo diría, de la literatura, pues obviamente en español al menos, es el Quijote de la Mancha y así tenemos como varios, ¿no? Tenemos a don Gregorio Samsa y que son completamente identificables. Y bueno, en la literatura LGBTIQ+, pues también hay algunos que son muy emblemáticos y, por ejemplo, uno de ellos es Orlando, el protagonista de la novela de Virginia Woolf, que es un joven guapísimo, que es aficionado a la literatura y que además Dios, es como todo lo que nos recetó el doctor. Bueno, pues él en esta historia, él sufre una decepción amorosa y entonces decide irse hacia Turquía, como embajador del rey Carlos II de Inglaterra. Ahí pues despierta con una mujer y ya a partir de ahí yo creo que su identidad ya como que empieza a convulsionar. Cuando regresa a Inglaterra, pues ya su vida ha cambiado y bueno, pues a partir de ahí, pues empezamos a ver estos rasgos, lo que muchos críticos han llamado como el primer personaje transexual en la historia de la literatura, que realmente pues tiene gran poder literario y que me parece que es una cosa verdaderamente bella. Además, los libros de Virginia Woolf siempre van a ser una experiencia preciosa de ver, preciosa de imaginar y sobre todo tiene un don de envolver al lector que me parece sumamente bello. Y bueno, otro personaje que sobre todo hace pocos años yo creo cobró muchísima importancia es Helio. Helio de este libro que se llama Call Me by My Name de Andrea Seaman, que es un joven que, bueno, pues en algún momento de su vida, él es un chavito y se enamora de un hombre mucho más grande que él. Y bueno, pues durante sus vacaciones como que romancean y todo esto. Pero bueno, el final de este libro es muy trágico. Incluso de este libro hay una película que la verdad es que está muy bella. También si tienen oportunidad de verla, véanla porque tiene una fotografía bastante preciosa. Y bueno, Helio también yo creo que significa dentro de la comunidad, pues incipiente despertar al mundo dentro de la comunidad y la verdad es que es muy padre, aunque al final no todo resulta como él hubiera querido, pero bueno, pues Helio también es uno de estos personajes bastante bellos. Después y bueno, ya atendiendo a cosas mexicanas, tenemos a Adonis García. Adonis García es el protagonista del Vampiro en la Colonia Roma de Luis Zapata y bueno, pues es un huérfano que a los 25 años pues ya está como muy aceptado como homosexual y pues decide ejercer el oficio de la prostitución en la Ciudad de México.
que es un lugar a donde él llega justamente para poder, pues, de alguna de alguna forma como salir adelante, aunque, pues, más bien yo creo que lo hace como una forma de poder, ser libre, porque, pues, él obviamente se asume como gay desde el principio. Entonces, esta este personaje, yo creo que dentro de la comunidad LGBTIQ más literaria en nuestro país es sumamente clave, es uno de los personajes más importantes porque, pues, a partir de de Adonis, es que comienza o se abre la puerta a que más escritores tomen este tipo de personajes y los lleven a la ficción. Entonces, creo que para la, literatura mexicana es sumamente, importante y además, se vuelve como una cosa muy poderosa, muy, digna de mostrar, que era algo que no ocurría previo a esto, o que se hacía de manera más velada. Entonces, creo que este libro es sin duda alguna el parteaguas dentro de esto en la literatura mexicana. Y bueno, pues Adonis es precioso, precioso, precioso. Y ahora pues vamos con otro personaje y es de un libro más reciente de la gran Brenda Lozano, un libro que se llama Brujas. Y bueno, aquí tenemos el personaje de Paloma, que es un mushe y también a su vez es una bruja muy poderosa, ¿no? Ella viene de una familia curanderos, así es que, bueno, se le da como esta cuestión de las brujerías y, bueno, pues ella tiene como esta misión un poco de curar a las personas, incluyendo a todos los hombres que ella ha amado. Y bueno, pues este personaje nos muestra cómo desde pequeño pues se sintió diferente y pues fue un poco rechazando su personalidad de hombre, que cuando era hombre se llamaba Gaspar, y entonces lo empieza como a rechazar. Así es que una vez que se convierte ya por completo en Paloma, pues deja de lado su vida ya un poco más mística y se dedica pues a esta vida ya un poco más abierta, dejándose querer y queriendo a muchísimos hombres en este gran libro de Brenda Lozano. Y bueno, pues ejemplos también de escritores que tocan esta temática, hay muchísimos, pero obviamente pues tenemos a Luis Zapata, que como vimos ahí con El vampiro de la colonia Roma, pues abrió todo esto a la cultura gay y que además fue sumamente importante, pero también tenemos ahí algunos textos y referencias, por ejemplo, de Carlos Monsiváis, también tenemos a Luis González de Alba, que también tuvieron como todo esto desde pues tiempos muy incipientes y pues obviamente dentro de todas estas cuestiones culturales y demás, también tenemos algunas referencias, por ejemplo, viñetas ahí de caricaturas de José Guadalupe Posada sobre, por ejemplo, temas como el baile de los 41, que después se convirtió en algunos otros textos literarios, algunos no tan afortunados, porque algunos obviamente están instalados desde el punto de vista heteronormado, ¿no? De decir esto es así, entonces pues hubo ahí como muchísimos roces y muchísimos pues enfrentamientos entre escritores al final de cuentas. También tenemos, por ejemplo, algunos textos que no necesariamente están instalados desde la óptica gay, pero que sí son como tocan un poco esos terrenos y, por ejemplo, muchas obras del siglo XIX que, bueno, pues mantienen todavía su vigor y que además nos presentan como cosas veladas respecto a estos temas, como por ejemplo El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, una obra suprema de la literatura mexicana. Podría decir que también un poco ensalada de pollos en esta
cuestión de qué eran los pollos y cómo se relacionaban entre ellos. Clemencia de Altamirano, por ejemplo, y así, ¿no? El Fisol del Diablo de Paino también, que son verdaderamente cosas, pues que nos van ahí, no lo dicen abiertamente, pero que sí podemos tener ahí algunos atisbos. Y sin duda alguna, pues obviamente tenemos la estatua de sal de Novo, que Novo creo que es el epítome de muchas de estas cosas. Y bueno, pues obviamente pues siempre tienen estas referencias. También tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, de Emilio Carballido, Fruta Verde, que también tuvo algunas referencias, ¿no? De esto de Enrique Serna. Y bueno, pues obviamente pues hay muchísimas ejemplos en la narrativa. Tenemos algunos textos de Guillermo Samperio, de mi amado Guillermo Samperio, que también nos dan algunas muestras de cómo la literatura gay ya estaba como un poco insertándose ahí en la literatura. Y bueno, pues ya a nivel latinoamericano, pues tenemos al gran Reinaldo Arenas, que yo creo que es el supremo dios de la literatura gay, sin duda alguna. Pero bueno, esto puede ser, por ejemplo, en la narrativa, pero también tenemos cosas muy importantes en la poesía, porque algunos de los contemporáneos también tuvieron pues este tipo de temáticas, como Villaurrutia, por ejemplo, ahí tiene algunos sonetos, y bueno, pues ya más, yo diría más abiertamente y sobre todo con muchísima más claridad, tenemos a Federico García Lorca, que Lorca, obviamente, ya desde que tenemos los sonetos del amor oscuro, vemos completamente estas referencias que pues son sumamente gays, pero además que son muy geniales. La verdad es que este tipo de temática siempre es muy polémica, pero si leemos estos textos con bastante atención, encontramos muchísimos personajes muy cautivadores. La poesía de Lorca es bellísima, sea de lo que yo creo del tema que trate la poesía de Lorca. Lorca es el gran poeta en español, sin duda alguna. Entonces, creo que, bueno, pues todo este tipo de referencias son bastante importantes. Y bueno, pues más allá de cualquiera de estas cosas, siempre pues vamos a tener este tipo de referencias y ahora yo creo de manera más abierta en la literatura. Así es que si tienen oportunidad de revisar alguno de estos textos, háganlo, no se queden con las ganas. La verdad es que son textos bastante bellos y que nos pueden también ayudar a pues ver o ampliar nuestra visión acerca de este tipo de temas, acercarnos y sobre todo a generar empatía, porque estos son textos verdaderamente hermosos que como lectores, la verdad es que son bastante interesantes. Así es que, bueno, pues ahí están algunas recomendaciones para que se vayan acercando a estos temas y puedan también disfrutar mucho de esto, porque la verdad es que se disfrutan muchísimo.